vamos a hablar de la infancia. Y sí, yo sé que a lo mejor ese es un tema que para hoy, que es el Día del Niño, no te sorprende para nada, porque ciertamente, pues de alguna forma sí, la infancia tal como la conocemos, tal como percibimos el desarrollo de los niños, es algo completamente moderno, es algo reciente, es algo fresco en la historia humana, porque el concepto de la infancia como una etapa de desarrollo separada de la adultez y que requiere protección y educación especial es algo pues que surge a partir de la revolución industrial y el desarrollo de la sociedad moderna, porque sí, seguimos actualizándonos, incluso esta parte en la cual hay que entender que en la antigüedad los niños eran vistos como pues miniaturas, realmente una versión pequeña que era igual de capaz y que procesaba de la misma forma ciertos constructos, conceptos o ideas respecto a lo que es pues la intimidad, las relaciones, el trabajo, etcétera. Y ciertamente aquí, Esteban Vázquez, un gusto tenerte otra vez. Me encanta, tú sabes, tener estas conversaciones, estas pláticas que nos llevan a temas interesantes y nuevos para poder tener esta autopercepción, esta salud mental, este autocuidado. A mí me encanta estar aquí. Y hoy en el marco del Día del Niño vamos a hacer una pausa para hablar de uno de los temas más profundos y transformadores de la psicología humanista, agregando incluso el tema del niño interior. Porque sí, este concepto nuevo sobre el niño interior, las infancias, el desarrollo, tenemos mucho que desarrollar. Porque ciertamente, más allá de los recuerdos, nuestra infancia vive en nosotros. No es solo una etapa que dejamos atrás, es una base emocional que moldea cómo sentimos y cómo nos relacionamos, cómo enfrentamos la vida incluso. Y reconectar con nuestro niño interior, que ojo, yo lo uso como metáfora, porque también, y no se trata de juzgar o criticar, recuerda, tienes juicio y tienes criterio. ¿Para qué? Para señalar, para ver, para ser objetivo respecto a la forma en la que otros especialistas lo hablen, porque hay quienes hablan de esta parte del niño interior como si fuera un fragmento separado, una lucha de dos entidades dentro de tu persona. Hay diferentes formas de verlo, aquí como lo trabajo yo, licenciado en psicología, y pues tú sabes, ¿no? La orientación que ofrezco en la consulta privada también ofrece la parte en la que, pues bueno, como metáfora nos funciona. ¿Para qué? Para reconectar con heridas del pasado, porque reconectar con este niño interior no es un acto de nostalgia, sino un acto de autocuidado, de preservación de la salud mental, porque sí, esa conversación o continuar hacia este viaje nos lleva a poder reentender muchas cosas. Y primero que nada, ¿qué es el niño interior? ¿Qué es este concepto del niño interior que se origina en el enfoque como la psicología humanista, incluso en la terapia gestalt o el análisis transaccional? Porque sí, hay diferentes formas de revisarlo, hay personas que lo hablan como las etapas del desarrollo y hay muchas formas de poderlo visualizar, pero vamos a trabajarlo como esta parte que se refiere a la emoción, a lo emocional, a lo sensible de nosotros, que forma parte de ese desarrollo principal hacia nuestras primeras heridas, nuestras primeras alegrías, nuestras primeras impresiones del mundo, la manera en que aprendimos de lo que es el amor, el apego, la seguridad, el miedo o la aceptación. Porque sí, es ahí lo que a mí me encanta revisar todo el tiempo dentro de lo que son las infancias y estas etapas del desarrollo del ser humano, porque ciertamente, disculpen, está un poquito malito, porque ciertamente hay diferentes formas de desarrollarlo. Hay quienes construyen, por ejemplo, la psicología humanista, mucho del aquí y el ahora, donde no es que no visualicemos el pasado, pero obviamente es concentrarte en lo que tienes hoy. Pero, ¿cómo le vamos a quitar a una persona todo aquello que lo ha formado? Y parte del qué fue lo que aprendí, cómo entendí el mundo. El niño y las famosas heridas de la infancia tiene mucho sobre esta parte en la cual no las vamos a abordar aquí, no vamos a abordar las heridas de la infancia, pero incluso si checamos la bibliografía, hay partes en las que diferentes autores hablan sobre cómo, pues bueno, las personas que sufren estas heridas de abandono y de rechazo se ven aisladas, se ven de tal peso, de tal complexión física y siempre cumplen esta regla, estar encorvados. Ojo, no hay reglas estrictas dentro de lo que podemos ser como individuos. Lo que era hace 10 años no es hoy. Lo que fue hace un año se puede estar actualizando. No estamos hechos en roca para poder decir así siempre va a ser. Ojo, también, porque la psicología y la estadística con la que trabajamos es que sí hay constantes y esas constantes dan patrones y esos patrones se los podemos adjudicar a la parte biológica del ser, a la parte neurológica del ser, a la parte social, cultural.
e incluso de perspectiva de género, porque obviamente hay diferentes formas de poder revisar esto y ninguna es que esté mejor que otra, pero hay diferentes factores que hay que ir sumando a esto y darle el entendimiento correcto es también permitirte hacia dónde vas a avanzar para poder darle la etiqueta correspondiente. No tampoco se trata de llenarnos de patologías y sí, soy esto y mi condición me define. No, tenemos diferentes rasgos y ponerle la etiqueta correcta nos va a dar el pie, nos va a dar el paso siguiente para poder saber existir, responder y mejorar nuestra relación con el entorno e incluso con nosotros mismos. Y esa es la parte importante de revisar estas heridas de la infancia. ¿Cómo es que yo, ese niño inocente, esa persona sin todo el proceso cognitivo que tengo ahora como adulto, llevó la primera impresión del mundo? ¿Cuál fue esa primera impresión del mundo? ¿Dónde está eso primero que yo entendí? En lo cual yo entendí que mamá y papá son el esquema ideal de pareja, en el cual yo entendí que los perros que ladran asustan y jamás voy a acercarme a un perro, en el que las personas de tal complexión, de tales características, de tal tipo de actitudes o respuestas me asustan, me agradan, me convencen, son mis mejores amigos. Hay que entender que a partir de esas primeras impresiones, sin toda la capacidad que tenemos, son las que definen mucho de nuestro desarrollo, porque desde esta perspectiva todos llevamos dentro una versión infantil de nosotros mismos, con necesidades, temores y anhelos que pueden seguir activos, que pueden seguir definiendo cómo es que yo me voy a regir ante el mundo. Y lo escuché en algún momento, me encanta Se Regalan Dudas, donde en un capítulo sobre las heridas de la infancia era como en las relaciones, en cómo este niño sigue tomando decisiones, como ese niño impresionable, como esa niña que quería las flores, ese niño que quería la salida, sigue ocupando ese tipo de necesidad y la sigue buscando porque la hizo una regla, la hizo una constante en su zona de confort, la hizo una constante en cómo quiere que sea el mundo. Y es ahí donde encontramos estas claves. ¿Qué es lo que estoy encontrando que a mí me está dando la tranquilidad de decir quiero más de esto? Aunque no siempre lo notamos, no es consciente, pero cuando ese niño fue herido, o no recibió lo que necesitaba emocionalmente, esas carencias se van a manifestar tarde que temprano, a lo mejor en la adolescencia, en la vida adulta, en la vida en pareja, ya cuando tengas a tus propios hijos, cuando tengas tus mascotas, cuando tengas tu casa, tu nuevo trabajo, ahí van a empezar a detonar todo este tipo de necesidades. Y esto es algo que no tenemos que quitar del panorama, porque sí, es cierto, el cómo hay cosas de las cuales no me estoy dando cuenta y siguen rigiendo la vida y la forma en la que lo veo. Porque sí, yo esperaba a papá, una psicóloga en TikTok dio este ejemplo y a mí me encantó, en la cual decía de la infancia que me trajeran unas gomitas y yo olerlas, eso significaba papá, eso significaba la conexión con papá, porque olía las gomitas, el olor a pandita rojo, y ahora como adulto cada vez que compro ese dulce, me emociono, me llena ese recuerdo, esa nostalgia, porque hacemos conexiones. Algunas son conscientes, otras no. Y poder asimilar esto, poder entender cómo funcionaba el mundo en mi infancia, cómo es que yo puedo conectar con eso, que sigue significando, que sigue simbolizando, que sigue definiendo incluso, cómo es que sigo repitiendo patrones, heridas y conductas que a lo mejor me hacen adaptarme y me hacen desadaptarme al mundo. Porque aquí hay que preguntarme en qué me estoy lastimando por seguir persiguiendo esas ideas, esas construcciones que se llevó ese pequeño niño, ese niño interior que tengo, que sigue arrastrando en el mundo, y cómo el adulto tiene que resignificarlas y hacer las paces con este niño. Mucho de esto lo vamos a tener en esta conversación. Yo te quiero hacer lo más fácil el tema, lo más digerible. Tú sabes, a mí me encanta compartir contigo. Espero que estés escuchando con atención. A mí me encanta ir trabajando estos temas, hacer mi trabajo de investigación y sobre todo brindarte herramientas. Porque sí, la terapia es un privilegio, pero la terapia no es la única respuesta que tenemos para encontrar ese bienestar. Y entrando aún más en el tema del niño interior, hay que entender lo que no es una metáfora poética, es un concepto también que puede ser terapéutico real, que nos ayuda a entender patrones emocionales inconscientes. Y conectar con la salud mental implica reconocer cómo nuestras heridas tempranas afectan inicialmente nuestra autopercepción. E incluso podríamos agregar el término autoestima, porque estás primero tú. Tú eres el primer reflejo de cómo ese niño sigue escogiendo ese pantalón, ese color, esa camisa, pero obviamente
es una forma en la que lo expresas. Nuestras decisiones, nuestra forma de relacionarnos, la forma en la que ya pinté la pared, ya compré un Funko, un juguete Lego, ya me prohibí esta comida, ya no quiero ir a este lugar, no me agradan estas personas, estas relaciones las permito porque me recuerdan a ese niño impresionado, a esa niña que tenía el pensamiento fugaz de que así se deben ver las relaciones. Ahí lo podemos notar. Y muchas personas se sorprenden al descubrir que gran parte de su ansiedad, de su autoexigencia o sus conflictos de pareja tienen raíces profundas en experiencias infantiles no resueltas. Aquí te dejo unas señales, no sé si quieres tomar nota, tú sabes que te puedes regresar en cualquier momento al material, porque esto es una lista que te digo, podemos agregar muchas más. Yo te regalo estas 5 primeras señales, porque sí, el sentir culpa o vergüenza fácilmente, que todo el tiempo me da pena, que todo el tiempo me siento observado, señalado, juzgado, en crítica de los demás, el cuchicheo donde ni siquiera sé si está la gente a mi alrededor hablando de mí, pero ya sentí la mirada, ya sentí cómo me están señalando, ya sentí que yo sí me iba a tropezar y ya me voltearon a ver. Ok, aquí es donde puedo ver que ese niño se sigue sintiendo juzgado. ¿Cuándo fue la primera vez que yo sentí este tipo de vergüenza? ¿Dónde fue que este niño entendió lo que era la vergüenza, donde lo que era sentirse culpable, donde lo que él tenía que cargar como ese bueno o malo? Esos juicios de valor súper terribles que nos agregan en la infancia entre el niño bueno, el mal portado, el tonto, el... Metemos demasiadas cosas. ¿A ti en qué te resuena? ¿Cuándo fue esta primera vez que sentiste esa vergüenza o culpa por cosas que ni siquiera terminabas de entender? Porque sí, ese es un rasgo que puedo identificar de dónde viene este sentimiento. El principal, identificar las emociones y después ver de dónde vienen. Porque sí, yo en algún momento lo aprendí. Y a lo mejor no puedo tener máquina del tiempo para retroceder tan atrás y poder decir de aquí viene, este es el momento exacto, pero tengo que empezar a hacer la reconexión de estos sentimientos y emociones, porque están ahí, perdidos en mi memoria, pero están ahí. Hacer esta línea del tiempo puede funcionar mucho. Hay gente que tiene fotos, que tiene recuerdos más tangibles que ayudan a hacer esa reconexión, incluso anécdotas. ¿Qué anécdotas sientes en las cuales esta primera infancia, este primer recuerdo de conexión con esas emociones desagradables fue así? Y de ahí podemos partir para sanarlo. Continuamos con la lista. Ahorita nos regresamos a la parte de cómo se puede ir trabajando esta parte, porque hay que entender que cuando nos cuesta confiar en los demás o en mí mismo, más de lo mismo. ¿En qué momento lo aprendí? Cuando te cuesta confiar en los demás, cuando te cuesta tener esta confianza hacia otros, podemos relacionarlo a la parte en la que yo tengo figuras primarias. Abuelos, tíos, papás, hermanos. Ojo, en muchos enfoques de la psicología las figuras primarias suelen ser mamá y papá, pero esto viene desde una familia tradicional, una familia convencional en la cual pues no todos gozan de un padre o una madre que pueda estar ahí presente o que pueda ser el principal soporte, y de aquí podemos partir. ¿Qué me enseñó esta figura primaria? ¿Qué me enseñaron estas primeras personas sobre lo que yo conozco de mi propia persona? ¿Por qué me cuesta confiar en los demás? ¿Dónde estuvieron esas figuras que a día de hoy me resulta complicado? Que a día de hoy me resulta exigente, que ahora me resulta difícil poder confiar en la persona que soy porque tampoco me dieron la motivación que yo necesitaba. Otro de los aspectos para señalar que hay algo que escuchar o que no está resuelto con ese niño interior es cuando tienes una voz interna muy crítica o muy exigente. Ya ni siquiera el mundo me está exigiendo de que oye la materia, oye la calificación. No, es el mundo interior, la persona que yo llevo dentro, la que está exigiendo, la que está reclamando, la que no está satisfecha, la que no está conforme, la que no está feliz. Porque esa voz me está exigiendo más. ¿De dónde aprendí a exigirme? ¿En qué momento aprendí a que así se deben hacer las cosas? Porque, ojo, lo hemos dicho en otros materiales y lo vamos a seguir diciendo, tú tienes juicio y tienes criterio, claro que sí, pero ¿en qué momento ese juicio se está volviendo en juzgar? Ese criterio en criticarte, en criticar el exterior, en criticar aquello que ya no me funciona el criterio para decir, ok, estoy mal. No, lo llevo a las agresiones, lo llevo a las actitudes pasivo-agresivas, lo llevo al querer desquitarme con otros. ¿En qué momento se salió esto de control para llevarlo a este punto? Otro de las señales o rasgos que podemos ver en este checklist es cómo evitas el conflicto a toda costa o reaccionas con intensidad emocional. Recuerda, los polos que van a los extremos
nos terminan por causar estos conflictos, estos disgustos y estas faltas de placer dentro de las relaciones, de cómo nos estamos relacionando con otros. Ojo, que también yo hablo de relaciones y nunca es exclusivamente hacia las relaciones románticas o amorosas. Relaciones y vínculos tenemos con todos. Toda persona que nos topamos, llegamos a formar una relación con esta persona. De desconocidos, de amigos cordiales, de personas que solamente vamos por ahí. Esa es nuestra conexión. ¿Qué me pasó a mí en la vida en la infancia para que tenga que yo evitar el conflicto? ¿Dónde estaban las discusiones de mamá y papá? ¿Dónde estaba la parte en la que yo regañaba o gritaba de que, oigan, es que así no se hace, es que así no se debe hacer? Y se me callaba. Se me sentaba y se me decía, ah, tú no tienes voz o voto, eres un niño, ¿tú qué vas a saber? En la parte en la cual veo que la gente se pelea y se lleva las agresiones físicas violentas y yo no sé qué hacer, me congelo, me asusto porque mi reacción ante algo que no me parezca puede ser el miedo. Y es completamente natural. ¿Por qué? Porque soy un ser, soy un individuo y obviamente este ser, este individuo va a reaccionar de diferentes formas. Hay que entender que ante todo esto nace de una parte, nace de un punto de mi historia, de mi vida, que lo hace personal, que lo hace intenso, que lo hace significativo. Porque sí, a lo mejor yo tuve padres que se estaban golpeando hasta la muerte, pero nunca tuve esta necesidad de temer a papá o a mamá, de generar conflictos, escoger bandos. Entonces, que no haya sido para mí importante no quiere decir que para otra persona no lo sea, o al revés, que para mí me haya impresionado demasiado en mi infancia, en mi vida, no quiere decir que a todos les deba impresionar de la misma manera. Hay que tener la empatía para poder saber y entender cómo es que otros funcionan a partir de lo que están viviendo. Te puedo traer el último punto. Cuando te cuesta poner límites o te sientes responsable de todo. Esa parte en la cual alguien ya puso dónde vamos a ir a comer, ya reclamó, ya exigió, ya dijo que así se hacen las cosas y yo no puedo decir nada, absolutamente nada porque no vaya a ser yo que incomode, no vaya a ser yo que sea el del problema, pero es que ellos no quieren hacer así las cosas, a lo mejor hay otra forma de hacerlo, no pasa nada si me pisotean un ratito, si pasan por encima de lo que yo quiero. Yo ya dije que prefiero una hamburguesa a ir por una pizza, pero nadie me escuchó, no les importa, me dijeron que no tengo buen gusto. Bueno, ¿cómo es que está pasando esto? ¿Cómo es que esto se dio en las relaciones importantes que yo tengo como adulto? Que en qué momento de mi vida aprendí o no aprendí a cómo llevarme con los demás. Yo aprendí entre mis primos, entre hermanos, entre papás, que no puedo decir que no. Que mamá llora cuando digo que no. Que papá se enoja cuando digo que no. Que digo que no y me dicen una respuesta negativa, me dicen una negativa ante las situaciones y yo me desmorono porque no soy capaz de poder regularme. En la infancia se entiende. A los niños hay que retarlos hacia la parte en cómo están llevando la frustración, por ejemplo. Hay que retarlos ante no todo va a ser color de rosa, no se te puede entregar todo, no todo está a tu disposición. ¿Qué tan resiliente soy al que no se me va a dar todo? Y no en la medida que lo quiero. A lo mejor también me falta esa resiliencia en poder entender que no todo es como yo lo voy a necesitar o yo lo voy a querer, porque se necesita el trabajo duro, se necesita el esfuerzo, o a lo mejor simple y sencillamente es un privilegio que hoy no puedo gozar. Y entender esto en el mundo, es a veces difícil. ¿En qué momento de tu vida alguno de estos 5 aspectos, de estas 5 ejemplificaciones de cómo se ve algún conflicto en la infancia, con qué te identificas tú? ¿En qué momento ha sido difícil? ¿En qué momento las experiencias infantiles no se resolvieron? No están resueltas. ¿Por qué? Porque hablé con mamá y me dijo, estás mal, estás loca, estás loco, te lo inventaste, eso nunca pasó así. Tú tienes una realidad bien alterada porque tienes recuerdos que no son ciertos. Ay, cómo estás exagerando, así no pasaron las cosas, cómo te encanta inventar. ¿En qué momento esas historias que yo estoy hablando se están siendo negadas por las personas que formaron parte de la historia? Porque te repito, puedes tener mamá, papá, hermanos, quien haya sido parte de tu crianza y tu desarrollo, quienes estuvieron ahí, qué parte crucial tienen en esta historia que es tuya. Porque esas conductas no son caprichos de la adultez. Al que yo responda como adulto, en el cual si él sienta vergüenza, en el cual sienta que no tenga una voz interna, en la cual lloro por todo, son respuestas aprendidas, son mecanismos de defensa en los cuales yo aprendí que así se tiene que hacer del mundo y muchas veces desarrolladas a forma de protección ante la falta de seguridad o afecto en la infancia. Y desde la psicología, sanar significa ver estas conductas con compasión, no con juicio,
y saber resignificarlas. ¿Qué es resignificar? Claro, en su momento me hacían sentir vergüenza cada vez que me tropezaba o tiraba un vaso, porque sí, eres el peor hijo, eres torpe, no voy a agregar insultos en este episodio. Me empezaron a insultar porque yo tiré un vaso, pero cuando mamá o papá lo hacían, sí era un accidente. Y ahora cada vez que yo voy a tirar el vaso, soy un esto, parezco un esto, siempre soy esto. ¿Por qué terminé por agredirme? ¿Por qué sentí culpa en ese restaurante en el cual se cayó un vaso? A lo mejor ni siquiera lo tiré, pero ya me llegó ese sentimiento de vergüenza, de pena, de pedir disculpas y quererme disculpar por todo. No, 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 perdón, perdón, no vuelve a pasar. Soy un adulto, no un niño que debería agachar la cabeza o encogerse porque ahí viene el trancazo de que tiraste el vaso. ¿De qué forma estoy respondiendo? ¿De qué forma puedo voltear a ver con compasión alguno de estos 5 aspectos para decir, esa fue mi historia? Eso es parte de mi historia y cómo lo voy a resignificar, cómo le voy a dar este otro sentido para poder estar satisfecho con lo que estoy construyendo. Porque a lo mejor no me arruinará la vida ni el día que se me haya tirado el vaso y lo primero que hago es insultarme, pero esa conducta se está alimentando de otras más. ¿De dónde esta conducta se está saliendo de control y está apareciendo alguna nueva en la cual está causando problemas mucho más grandes? Y un proceso muy difícil y que todos me preguntan es, Esteban, ¿cómo reconecto con ese niño interior? ¿Cómo me doy cuenta de lo que estoy viviendo? ¿Cómo le pongo un nombre? ¿Cómo lo alcanzo? Porque se siente tan lejano y tan borroso que tengo estas lagunas, porque sí, existe la memoria selectiva en la cual el cerebro en mecanismo de defensa dice, cortamos de los 6 a los 15 porque nada de eso nos gustó. Oye, pero es que mi cumpleaños, y es que sí salía con papá y tenía esas cosas que me gustaban. No, yo voy a borrar parejo porque mi trabajo es protegerte, individuo, y yo, el cerebro, corazón y alma, tenemos que protegerlo. ¿Cómo lo protegemos? Borrando. Hay personas que dicen, no tengo los recuerdos, pero sí los sentimientos, tengo las fotos, pero de plano no tengo ninguna experiencia que yo pueda alcanzar, porque eso es a nivel mental, tenemos que alcanzarlas a construcciones mentales. No tenemos máquina del tiempo. E incluso hay personas que dicen, lo recuerdo mucho esta comida. No recuerdo el proceso, si nos estábamos peleando, si era un momento feliz, solo tengo el recuerdo de que esta comida, este lugar en especial, simboliza mi infancia. Y esas son formas en las que podemos ir reconectando, porque sanar al niño interior no significa quedarnos atrapados en el pasado, significa recuperar partes olvidadas de nosotros mismos para vivir con mayor libertad, autenticidad y bienestar emocional, porque generan reconexión a lo que somos. Y algunas de las prácticas útiles y más comunes son la autocompasión. ¿Cómo lo puedo ver? El hablarte con ternura. El si hoy sientes que no puedes más, imagina cómo consolarías, cómo tendrías el consolar a este niño que esté viviendo una situación similar. Esa voz de calidad, esa voz y compasión que puede ayudarte a desactivar el criterio interno, ese juicio súper pesado, ese criticarte, cómo lo tratarías a ese niño que se le cayó el vaso y que sabes que no es su intención, que sabes que no lo hizo por sucio, por tonto, por desmadroso. ¿Cómo le haces? ¿Cómo se consuela? ¿Cómo consolarías a ese niño? ¿Cómo vas a tener esta compasión hacia las conductas que hoy tienes como adulto que reflejan una herida del pasado? Porque errores cometemos todos. Accidentes suceden. Pasa mucho y eso es algo de la cultura mexicana que lo he hablado con cientos de amigos, donde siempre que se acerca papá era de que está enojadísimo y siempre insultar antes de preguntar quién hizo. Primero golpeo y agredo al niño y después ya pregunto qué fue lo que pasó. ¿Necesitas más de esto? ¿Necesitas más de estas agresiones físicas, verbales o emocionales? ¿Necesitas mucho más de esta conducta? Porque otra parte en la cual puedes tener esta técnica de autocuidado es el escribirle una carta a tu niño interior. A mí me encanta el cómo podemos escribir y hemos perdido tanto esta habilidad o esta capacidad para poder conectar las palabras con la mano, porque sí, esos pensamientos tenemos que darle sentido, porque pregúntate, ¿qué necesitabas y no recibiste? Escríbele a esta parte de tu persona desde tu adulto presente, con comprensión y validación, con el claro que querías ese juguete Lego, claro que querías esa muñeca, claro que querías ir con tus amigos porque eran súper importantes para ti, porque claro que tenías que sacar un 10 en la escuela, un 7 para pasar, pero tú querías salir y divertirte un rato porque las cosas en casa se sentían súper
mal, se sentían caóticas, se sentían displacenteras, tenías miedo, obviamente querías esto. La validación es importante. Y claro, tú lo puedes pensar. El regalo de la autoconciencia, del poder llevar esto a entenderlo, no solo a saberlo, sino a entenderlo. Hay un proceso diferente entre saber y entender, que es esta parte en cómo voy a conectar con esto. Mientras me estoy bañando, mientras voy caminando, mientras estoy escuchando un podcast, le puedo poner pausa y poder decir qué es esa parte en la que me hicieron sentir que no era justo lo que yo sentía. Donde yo decía, oigan, me pica la cabeza, no, no te pica. Oigan, me duele, no, no te puede doler. Oigan, me siento mal, no te puedes sentir mal, porque todos recibimos ese discurso en algún punto. Pasa mucho y es un complejo dentro de las relaciones que tienen los adultos con los niños hacia creer que perciben el mundo exactamente como el adulto lo percibe, que ya tienes toda la información que yo tengo para poder llevarlo a cabo. Y se los comento, eso es una actividad que tuve hace 2 años en un congreso en el cual participé como ponente, donde había personas más grandes y mucha de su percepción hacia, eran maestros a jóvenes, era tener el juicio de valor de creer que ya tenían toda la información y si no la tenían, eran unos burros, eran incompetentes, eran universitarios fracasados. Y les comparto esta experiencia que me compartió en su momento un profesor cuando fue alumno, en el cual él hablaba sobre estudiante de medicina. Se acerca el profesor, tienen el examen oral y tienen muchas preguntas que contestar, están repasando. Entonces el profesor pregunta una situación de un caso clínico en el cual hay una situación muy específica, una enfermedad muy específica, con condiciones muy específicas que no habían revisado como alumnos, que el profesor estaba explicando desde su experiencia cómo es que él vio estas cosas y las dio a señal de esta enfermedad de la cual muy pocos casos se tienen, porque excelente profesor, excelente médico, excelente en su área, súper preparado, pero cuando le baja esta pregunta los chicos se quedan súper nublados y este profesor que se vulnera en esta explicación, él habla desde el yo no sé, no, nunca lo había leído. El profesor se burla, es decir, el profesor que, a ver, la persona que lo explica es un estudiante, es un profesor en su momento en el Congreso, fue estudiante de medicina, su profesor, él como estudiante, le baja esta información y le dice, ¿cómo no vas a saber? Se burla, lo señala, le empieza a decir, lo empieza a señalar, empieza a menospreciar todos sus trabajos, que sí, tú cada vez que expones y traes y claro, mediocre, le pesó demasiado. Pero él estaba hablando, el doctor, desde una experiencia que él había vivido muy, muy, muy específica en un campo laboral, ya como adulto, ya que tenía un par de años que había pasado esa situación, donde él ya tenía 20 años de trayectoria. Obviamente su conocimiento no iba a ser comparado al de un niño. De un niño, y digo niño, porque obviamente él quedó atrapado en esta parte en la cual soy un incompetente. Se sintió como ese niño pequeño, se sintió como ese niño vulnerable, tonto, que no sabía lo que estaba haciendo, pero ya era un universitario. Lo regresaron a esa etapa, a ese sentimiento, a esa incapacidad. Entonces, aquí podemos el poder entender que ese es un sesgo que tienen los adultos y que tú como adulto, ¿cuál estás teniendo hacia tu propia infancia? Hacia tu propio criterio como adulto y voltear y decir, no te juzgo más. Eras un niño vulnerable que no tenía ni todas las herramientas ni capacidades y no tendrías por qué tenerlas. Tenías 5, 10, 15, 18 años. Porque también ese es un tema en el cual aquí adelantito, en el lóbulo frontal, en qué momento te terminas de desarrollar, es hasta una edad pasando los 20, 22. No les voy a dar el dato exacto porque no lo tengo, pero sí ciertamente a los 20 no termina de desarrollarse. Entonces, ni siquiera a los 22, pero sí es algo que necesitamos para poder entender que ese sesgo de criterios de conocimiento no hay que tenerlos ya hacia nuestra propia infancia. Los espacios de introspección, yo siempre los voy a hablar, terapia, indispensable, pero también un privilegio. Muchas corrientes terapéuticas como la gestal o la terapia centrada en el cliente facilitan el ejercicio para contactar con ese yo emocional infantil. Hay muchas corrientes que te lo permiten, hay muchas corrientes que lo hablan desde otro enfoque o esta parte del trauma profundo, pero al final de cuentas todas tienen la misma intención. Reconexión con esta infancia, reconexión con esas vivencias y ciertamente, siempre lo digo, ¿no? Yo tengo ahí la agenda abierta y disponible en el cual tú te puedes acercar, pero los espacios de introspección son indispensables. Te agradezco que me dejes hacer de tu espacio de introspección el día de hoy, porque necesitamos reconectar con ese yo emocional que tiene sus primeras impresiones en la infancia, en cuando apenas tiene su conciencia, porque hay personas que podrán recordar
el primer año, los 2 años, su nacimiento, pero hay otras personas que son incapaces de regresar tan atrás y dicen, de los 10 no paso, de los 8 de los 5 porque alguien tuvo una foto y me ayudó a reconectar. Ok, esa introspección también funciona, porque incluso el revivir la siguiente actividad, revivir actividades que te conecten con esa alegría infantil, con ese asombro, con esa sorpresa. A mí me encantaban las artes plásticas, cursos tuve, y el acercarme a la plastilina en el consultorio, acercarme con los pacientes, bajarnos a nivel piso y tener esta actividad manual con algún tipo de masa o arcilla, a mí me hace reconectar mucho con esto. Pero obviamente en el consultorio yo lo ofrezco como herramienta, y cuando es mi propio proceso, o cuando, y proceso me refiero no al consultorio, sino de que me regalo estos espacios, reconecto con esto, el pintar, el correr, jugar, escuchar música, el poder saber quién eras en ese momento, en ese niño, porque incluso existe en mis tiempos, estaba la aplicación de Ares para descargar música de manera pues accesible. A mí me recordaba mucho que tenía gustos culposos respecto a decir, nadie va a conocer esta gran canción, pero yo la tengo. Ahorita tenemos los podcasts, antes teníamos, bueno, sigue existiendo novelas de culto, existía antes que las parábolas o los refranes o esta parte en cómo las metáforas nos ayudan a poder reconectar con historias ajenas, pero antes de eso nos bajábamos al fuego, en el cual hablábamos y compartíamos como seres, en los cuales es algo que también nos ayuda mucho. Existe la frase de no se experimenta en cabeza ajena. No sé si lo habías escuchado. Yo lo relaciono mucho en terapia porque sí nos podemos relacionar a través de experiencias ajenas y podemos conectar y entender. No al 100%, necesitamos una introspección muy grande y una apertura, pero incluso esa parte de poder conectar con otras personas. Yo ahorita fan de las alucines, en el cual tienen un par de capítulos en el cual abordan la infancia y la niñez, donde ciertamente el que alguien reconecte de que hay, siendo ellas las conductoras, sí, pues las presentadoras del tema, donde hablan de que sí, Lupita y tenía unos perros y los defendía, a mí me hizo reconectar en la parte en la que a mí me asustó un perro en la infancia y en la cual cómo fue difícil para mí que le sacaba la vuelta y me daban mucho miedo. Yo tenía 6 años y me asustaba todo el tiempo. Ok, me ayuda a reconectar. El que compartamos en comunidad, en amigos, hace que puedas hacer más tangible este tipo de recuerdos. Y ese momento de reactivar esas actividades, también hay que reactivar recuerdos, hay que llevar esa parte de introspección hacia el cómo podemos compartir, porque estos momentos no son banales, despiertan memorias emocionales positivas que puedes restaurar, que puedes resignificar, que puedes llevar a la trascendencia, y es la importancia del compartir, la importancia del reactivar actividades que puedan ayudarte a conectar con esta parte, que puedan ayudarte a resignificar mucho del pues es que es un juego de niños, pues es que eso lo haría una persona infantil, ¿ok? ¿Qué me dejó a mí? ¿Qué me dejó a mí esta serie de televisión, esta caricatura que vi cuando niño? ¿Qué pasa si lo veo ahorita con el criterio de un adulto? ¿Qué pasa si reconecto? Y por ejemplo doy siempre este ejemplo de una caricatura que en México se llama Recreo de Disney Channel y mmm, los Rugrats, donde eran niños en recreo y Rugrats eran bebés, y ya cuando lo ves como adulto dices, ah, tiene uno que otro tema que dices, no le presté atención, yo me reía porque era un niño, forma parte de mi infancia, pero ¿cómo puede seguir siendo parte de mi vida adulta? ¿Cómo es que volteo a ver películas, series, animes de acción, por ejemplo Dragon Ball, que ya cuando lo ves con otro ojo, vaya que hay sentimientos, vaya que hay personajes, vaya que hay interpretaciones, porque es arte y la gente usa el arte para expresar estas cosas? ¿Cómo es que aquello en la infancia te va a ayudar a reconectar ahora con esto que tienes como adulto? Y esto es súper indispensable como actividad. Y una última actividad que te puedo regalar es el cuidar de tu persona, cuidar de tu individuo, de ti, como te hubiera gustado que te cuidaran. Dormir bien, poner límites, comer a tus horas, decir no a algo que te dañaba. El autocuidado es una forma concreta de sanar. Porque sí, yo ahorita que veo a mis tías y las tengo que saludar de beso, pero veo que a mis primos, a mi hermana pequeña, los obligan de que es que tienes que saludar de beso. No, no tienes. A mí me generaba incomodidad, seguramente a ella también le genera incomodidad. Y aceptarlo. Es que es tu tío, es que es tu tía, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque no quiero, no me gustaba, me hacía sentir incómodo, me hacía sentir vergüenza, y es completamente válido. No significa que no quiera a mi familiar, significa que quiero respetar mi espacio.
porque ese niño con su espacio de 4 años, 5, 10, no podía decirte que no. Y ahora el adulto puede decirte no, no pasa nada. No pasa nada si no voy al rosario, no pasa nada si no voy al evento, a la fiesta, a la convivencia, no pasa nada, no quiero. Me pongo ese límite respecto a decirme no, no a los demás, decirle no, no estoy dispuesto a hacer esto y qué sí estoy dispuesto a hacer para mí. ¿Qué estás dispuesto a hacer para tu autocuidado? ¿Qué estás dispuesto para decir, ok, va, claro que quisiera ese videojuego, pero no lo alcanzo el día de hoy? Voy a ahorrar porque ese niño fanático de Pokémon de 4 años, de 5 años, quiere ese videojuego. Porque ese adulto quiere irse al parque acuático, a los toboganes, a la alberca, a jugar, a sumergirse, sin la responsabilidad de que es que te tienes que cuidar, es que estás haciendo mal, estás muy pequeño, ya estoy grande, ya puedo tomar las decisiones y conectar con la experiencia que el niño no pudo vivir, sin infantilizarnos en esta parte de tener una regresión profunda, porque también es algo que se discute mucho en la psicología, en el cual qué tan sano es que tengas este tipo de permisiones y que te dejen estancado en una parte en la cual te atoras, en el cual te regresas a esta conducta infantilizada como mecanismo de defensa. Hay quienes lo usan como mecanismo de defensa. Esas personas que se regresan al vocabulario, al lenguaje, a las actitudes, a las faltas de responsabilidad, porque es lo más peligroso, las faltas de responsabilidad cuando no eres un adulto, pero lo eres. Y hay que llevar esa conexión en la cual soy un adulto que está teniendo la responsabilidad de poderse desvelar, de poder dormir bien, de poder cuidarse, de poder lavarse la boca, porque en su momento le dolían los dientes, le dolía la cabeza, sentía que no comía bien, se sentía desganado todo el tiempo, se sentía aburrido. Ahora, ¿cómo me lo puedo regalar de una forma sana y segura para mi persona? Porque tampoco se trata de que caigas en otro patrón en el cual te vas a lastimar. Porque también hay que tener este concepto: sanar no es borrar, es cuidar. Y es algo que me encanta decir en el consultorio, porque desde la psicología humanista, sanar no es olvidar lo vivido ni negar el dolor, es darle lugar, el permiso a vivirlo, a integrarlo a tu historia sin que te domine. Porque yo fui ese niño asustado, yo fui ese niño con temores, con inseguridades, y ahora lo reconozco. Es reconocer que lo que me pasó, en primera, no es tu culpa, no fue tu culpa y tampoco fue tu responsabilidad, pero sí es tu responsabilidad cuidar de ti el día de hoy, donde el niño no recibía el aplauso, pero ahora no me voy a desvivir por ese aplauso, donde el niño no recibía el abrazo, pero ahora no le voy a permitir a cualquier persona que se acerque con ese abrazo, donde el niño no recibía esos regalos y no los voy a recibir a cambio de cualquier trato el día de hoy. Eso es hacerte responsable y sanar, donde no estás borrando tu historia, estás entendiendo que te dolió y estás decidiendo cuidarla a partir de los límites. El niño interior no necesita perfección, necesita presencia, necesita que tú, como adulto actual, le recuerdes que ya no estás solo, que hoy sí hay un lugar seguro, una voz que le escucha, un cuerpo que le abraza. Cuando comenzamos a cuidar de ese niño, muchas cosas cambian en efecto dominó. A mí me encanta eso de la terapia, que cambia en efecto, que cae todo en efecto dominó. Incluso las personas lo notan. Si estás conviviendo con familia, bajo el mismo techo empiezan a ver el cambio, consciente o inconsciente. Nuestras relaciones se vuelven más sanas, nuestras decisiones más libres y nuestra autonomía más sólida, porque te empiezas a identificar más en el cual sí me gusta, no me gusta. Porque, y tengo una frase por aquí de Carl Rogers, donde lo curioso es que cuando me acepto tal cual soy, es entonces cuando puedo cambiar. Si no me pongo la etiqueta, si no me identifico, no va a haber un cambio. Si yo no veo un problema en esto, jamás voy a tener movimiento. Y el movimiento puede asustar, pero me va a llevar al desarrollo. Y el desarrollo al crecimiento. Porque sí, hoy que es el Día del Niño, más allá de celebrar a los pequeños que corren en los parques, que están en las escuelas, que están atrapados en un celular o en un videojuego, te invito a mirar hacia adentro, porque también está atrapado dentro de ti una versión que no está completa, que no está integrada. Me encanta esa parte en la que la gente se acerca con la percepción de vengo a integrar, porque necesito que vayamos a la par, lo vivido, lo doloroso, con lo que soy hoy para poder sanarlo. Porque, y esas son preguntas para ti, ¿qué necesitaba ese niño que fuiste? ¿Qué puedes hacer hoy por él o por ella? ¿Qué puedes hacer por tu versión de la infancia que se moría por hacer y no se lo has permitido? Y a lo mejor no te lo permites porque eso es infantil, porque eso se ve ridículo, porque eso es tonto. No es tarde para comenzar a sanar. No es tarde para que
puedas construir un presente desde ese niño interior que puede ir consiguiendo esa seguridad. Porque quizá necesitas un poco más que un descanso, que necesites que dejes de exigirte tanto, o tal vez que lo que necesitas por fin sea que lo creas, que te sientes capaz, que te sientes suficiente, que sí merecías ese amor. Pero no vamos a poder llevar ese proceso, ese crecimiento, si no te acercas a preguntarle tú como niño qué viviste, tú como niño qué te hizo falta, dónde estuvo tu carencia, dónde está hoy tu necesidad y de qué forma la estamos cubriendo, si es sana, si es funcional, si es adaptativa, si es desadaptativa, si me está causando un dolor, si me está arrebatando oportunidades, porque le estoy permitiendo a otras personas que entren en esa carencia, le estoy permitiendo a personas súper terribles que formen parte del proceso que soy. ¿Qué estás haciendo con esto? Yo soy Esteban Vázquez, es un gusto que te hayas quedado aquí los 40 minutotes que estábamos grabando porque a mí me encanta trabajar en estos materiales para ti, me encanta tener esta plática y si te resonó, compártelo con alguien que también esté en este camino de autoconocimiento y recuerda que puedes escucharnos en todas las plataformas. Si tú le pones Plática de Mente, ahí va a aparecer. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, en Podimo. Me encanta la gente de Podimo porque mandan mensajes y yo los puedo ver. Y también la gente de YouTube, si tú estás aquí comentando, puedes comentar qué te ha parecido, puedes comentar. A mí me encantaría que comentaran porque eso es algo nuevo el que estemos en YouTube. Yo soy parte de la plática. A mí me encanta que estés aquí, a mí me encanta que seas parte de esta plática porque yo preparo esto con esta introspección de ayudarte, acompañarte. Existe la alternativa de la terapia, pero que también esos procesos en los cuales hacemos la introspección nos lleven a algo sano. Yo te dejo hasta aquí. Espero que puedas continuar con tu día a día normal, que me hayas dejado ser parte de esto, me encanta. Y sobre todo, espero que te estés cuidando, que tengas una excelente semana. No sé si lo escuchas el mero día del niño, creo que se va a subir por la tarde, pero que cuando lo puedas escuchar, este material siempre va a estar para ti. Y lo que puedas comentar y cuando lo puedas compartir, puede ser en cualquier momento. Así que lo dejamos hasta aquí. Nos vemos.